Entonces dice así, vamos a ver el problema 1032. Entonces tenemos dos barras AD y DG. ¿Cuáles son AD? AD es esta, ven que va aquí, y DG es esta otra. Se conectan entre sí mediante un perno en D. Este es el perno, ¿verdad? Que nos da una articulación. Acordémonos que esta no hace trabajo virtual ni esta tampoco hace trabajo, ¿verdad? Por estar, este es un punto fijo y este es un punto, una articulación. Y un resorte AG. Este es el resorte AG. Si se sabe que el resorte tiene una longitud de 300 milímetros sin estirar y que la constante del resorte K, normalmente se le conoce como K, es de 5 kN por metro, determina el valor de X, esta distancia AG, correspondiente al equilibrio cuando se aplica una carga 900 Newton en E, como se muestra. Entonces aquí tenemos una carga aquí en E. Entonces, en este caso, vean que haciendo, digamos, como un ejemplo, en el primero vimos un par de fuerzas, en el problema anterior vimos un momento, aquí le estamos agregando, por ejemplo, un resorte, ¿verdad? Entonces, como para ir teniendo más o menos la gama de los problemas que normalmente se utilizan para resolver con este método del trabajo virtual. Entonces, como el método, ¿verdad? Entonces vamos a establecer siempre un punto fijo, un punto de referencia, que generalmente es un punto que no se va a mover. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, el punto B. Ven que el punto B, por más que yo aplico acá una fuerza o lo aplico en otro punto, ¿verdad? El punto B va a ser un punto de pivote y el resorte se va a estirar o se va a comprimir. Entonces vamos a hacer el diagrama. Entonces en este caso vamos a tener las barras. Entonces tenemos una barra aquí, otra acá. Entonces sobre este punto tienen, estos están alineados, que sería la G. Entonces por aquí tenemos entonces el punto B y aquí en línea también, vean que estos dos están así en línea, este sería el otro punto. Ok, entonces acá sería el punto A, este es B, por aquí anda, voy a poner el otro acá, aquí sería C, D, siguiendo aquí el alfabeto, E, F y G, dándole la vuelta. Ok, entonces, ¿qué fuerzas tenemos? ¿Verdad? Como es un diagrama, entonces vamos a decir que aquí, sobre el punto F, vamos a tener una fuerza, ¿verdad? Por la pared. Entonces aquí vamos a tener una fuerza en F. Aquí en B vamos a tener las dos reacciones. Las estoy dibujando como diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Pero ya sabemos que por el método, que estas no hacen trabajo, el punto F para dónde se va a desplazar. Vean que como sigue la rueda, va para arriba y para abajo. Y esta reacción o normal es perpendicular a ese movimiento. Por lo tanto, esta fuerza no hace trabajo, esta tampoco, ni esta tampoco. Entonces, las que estarían haciendo trabajo sería la fuerza esta, llamémosla P, y las dos fuerzas del resorte, ¿verdad? Que por un lado vendrían aquí, ¿verdad? Esos dos puntos, si yo, digamos, libero el resorte, corto el resorte, digamos, el efecto del resorte es que el punto A lo jala para acá y el G para acá, ahora como si estuvieran como cerrando. Entonces esto lo vamos a poner entonces esta va a ser la FR, R de resorte, aquí va a ser no fricción, pongámosla como R mayúscula mejor.
R mayúscula. Ok, esta va a ser, llamémosla una fx. Aquí b, y, aquí bx. Y esta es la fuerza P. Ok, esas serían lo que son fuerzas. Nos faltan las dimensiones. Entonces vamos a decir que esto es L. Vean que todo esto es mide L. L, 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 L y L. Y esta va a ser la distancia X. Ok, ¿quiénes son los valores? Entonces P en este caso vale 900, tiene una magnitud de 900 newton. L es de 200 milímetros o lo podemos pasar a metros, 0,2. Ok. Entonces, todo esto siempre va a estar en función de algún ángulo. Y cortando todo eso. Vamos a ver. Ok, ¿cuál va a ser ese ángulo? Llamémoslo como todos los que hemos visto, llamémoslo cita. Entonces vean que este cita es este mismo cita aquí, ¿verdad? Es la misma pendiente. Ok. Entonces, el método de trabajo virtual, ¿qué nos dice? Entonces, nos tiene que decir a nosotros cuál va a ser entonces las fuerzas que hacen trabajo. Entonces acá, por ejemplo, podemos ubicar nuestro eje, pero nuestro punto de referencia. Acordémonos que este es un punto fijo y como tal, entonces vamos a medir qué, vamos a medir las coordenadas de los puntos que se desplazan. Entonces, por ejemplo, el punto P, el punto E donde se aplica la fuerza P y las fuerzas del resorte. Ahora voy a acomodar mejor estas L's. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a decir que de aquí para acá aumenta este vector, digamos, en la coordenada y. Entonces esto dijimos que era L, esto era L. Entonces este momento podemos decir que este es el Y de E. Entonces, ¿cuánto vale el Y de E? ¿Ustedes me podrían decir cuánto vale Y de E? Si aquí nosotros tomamos ese como. Vean que ese Profe, Y, ¿sí? tal vez es L seno de cita o 2L seno de cita lo que vale. No. Ok, vamos a ver si anda por ahí. Vean que
esta distancia de B hasta E, vean que aquí no me quedo como muy a escala, ¿verdad? Pero digamos que todos estos triangulitos son iguales, ¿verdad? Hasta aquí se forma un triangulito, se forma un triángulo, ¿verdad? Es otro color para que sea mejor. Aquí hay un triángulo, ¿verdad? Y aquí hay otro triángulo. Entonces, este por decirlo así es como el triángulo unitario. Entonces aquí, esta altura sería, como dijo usted, 2L senocito, ¿verdad? De aquí hasta acá, ¿verdad? ¿Lo ven? Esta distancia es 2L seno. Tal vez para no ensuciar tanto esto, este punto lo vamos a llamar FG, digamos H, y este I. Entonces, BH, ¿cuánto mide BH? BH mide 2L seno de cita, ¿verdad? Y la distancia IE, ¿cuánto mide? Y L seno de cita, ¿verdad? Por lo tanto, YE va a ser igual a la distancia BH más IE. O sea que YE va a ser igual a 3L seno de cita. Y lo que se va a desplazar ese punto virtual, porque se aplica la carga P vertical en ese sentido, va a ser igual a 3L cos de cita delta cita. ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuánto vale X? Podemos expresar X en términos de L y cita. Así como hicimos nosotros ahora. Llamemos el punto J. Punto J va a ser acá. No sé si lo alcanzan a ver por el... Entonces, AJ, ¿cuánto mide? Serían 1, 2, 3, ¿verdad? Serían 3L seno de cita. Ay, perdón. Seno de cita. ¿Verdad? 3L. Esta altura, este cateto es, la hipotenusa son 3L y sería el opuesto a cita. X, ¿cuánto es? X es igual a 2 veces eso, ¿verdad? Es igual a 2AJ. Es decir, 6L seno de cita. O sea que el delta X va a ser igual a 6L cos de cita delta cita. Por lo tanto, el delta YE yo lo puedo expresar también en términos de delta X, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo aquí tenemos 1 y este 2, entonces si decimos sustituyendo o sea, o de 1 y 2, delta YE, vean que es la mitad de esto, ¿verdad?
es la mitad del delta X. Aquí esto es 6L cotecita delta cita y delta Y es 3L, o sea, es la mitad de esto. ¿Por qué lo hacemos así? Ahora más adelante vamos a ver por qué. Porque ese delta X también tiene que ver con el resorte, ¿verdad? Entonces podemos tal vez plantear un poco ahí lo que podría ser. Entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a ver el resorte. Entonces, el caso del resorte. Entonces, el resorte, digamos, de constante K, que era de, vamos a ver acá, 5 kilonewtons metro. 5 kilonewton por metro. Está sin estirar. Ok, vamos a escribir los diferentes resortes. Acá está sin estirar. Vamos a decir así mejor. Tiene una longitud sin estirar. Una longitud sin estirar, que nosotros lo vamos a llamar, por decir, o sí, no sé si ustedes lo han visto en física, como la longitud natural, ¿verdad? De 300 milímetros. Entonces, la fuerza del resorte, R, siempre va a ser igual a K por delta S. No voy a usar el X para no confundir con ese delta X todavía. Entonces, ¿cuánto es delta S? ¿Verdad? Esto es de la ley de Hooke. Entonces, delta S es igual a ¿qué? Es la diferencia entre la longitud que yo tengo, final, por decirlo así, menos la longitud inicial, ¿verdad? Que es el L sub 0. La longitud natural, vamos a ponerlo ahí para que se entienda un poco más. Esta la llamamos L sub 0, de 300 milímetros. Entonces, ¿quién es L? L va a ser la distancia G, lo que se está estirando, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería Sería X menos, en este caso, es L sub 0. Es decir, X menos 0,3 si lo tomamos en metros. Lo podemos dejarlo así en términos de L sub 0. Ahora después lo sustituimos, no se preocupen. Entonces, ¿cuánto va a ser entonces la fuerza del resorte? Entonces, F es el resorte, va a ser igual a K por X menos L sub 0. ¿Y quién es X? X ya vimos que era ¿cuánto? 6L se necesita. ¿Y ahora qué creen que podemos hacer? Vamos a hacer el método de trabajo virtual. ¿Por qué? Porque ya tenemos definidas, en este caso, todas las variables, ¿verdad?
Entonces el método de trabajo virtual nos dice que el delta U va a ser igual al trabajo de quién, el trabajo de la fuerza, en este caso la fuerza P por el delta Y más la fuerza R por el delta X. Si nos vimos acá, la fuerza Fx eh, no hace trabajo, estas tampoco, solo sería la fuerza P y la fuerza del resorte. Entonces, y el resorte se desplaza un delta X. Entonces, esa sería igual a 0. Entonces aquí nos queda que P por delta Y, ¿quién es delta Y? Delta Y es esto, entonces cos de zeta delta zeta o un medio de delta X, ¿verdad? Va a ser 3 por un medio de delta X más la fuerza del resorte que es K 6L seno de zeta menos L sub 0 por delta X igual a 0. ¿Alguna duda hasta ahora? En realidad aquí este es menos. ¿Por qué es menos? Porque esto de acá va contrario, ¿verdad? La fuerza, o sea, la fuerza siempre va contraria al desplazamiento. Aquí la fuerza P y el desplazamiento van en el mismo sentido. Entonces, lo que hacemos ahora es despejar ¿quién? P, ¿verdad? Despejando P, con el delta X diferente de 0, ¿verdad? Lo sustituyo, entonces este pasa al otro lado. Entonces queda como que P es igual a 2K 2 por 6, 12. 12L. A lo mejor dejémoslo, no hacer mucho enredo. 2K que multiplica 6L seno de zeta menos L sub 0. ¿Y qué pasa con el L seno de zeta? Muchachos, es igual a X. Entonces aquí mejor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir nuevamente. Entonces vean, para que quede más claro, tal vez ustedes ahora, entonces aquí es P por delta Y. Vamos a hacerlo así. P por delta Y. Entonces, esto de acá, este lo pusimos, llamemos a este llamémoslo 3. Vamos a corregir esto, no importa, me disculpan. Llamemos a este 1, este 2 y este 3. Entonces de 2 y 3, de 2 y 3.
Esta sería la ecuación 4. Entonces, o sea, aquí lo que hicimos nada más es como un juego de despejes, nada más para poder al final dejar todo en términos de x, porque en el fondo lo que nos preguntaban era x y p es conocido. Entonces, va acá en la que tenemos, entonces sustituyendo en este caso 1 y 4, digamos aquí en 5, y bueno, que no hagamos eso. Entonces sería P por delta YE anterior, delta Y es un medio de delta X, menos K, L seno de cita, vimos que L seno de cita, 6L seno de cita es X, menos K por X menos L sub 0 delta X igual a 0. No sé si tengo otra, no, perdón, entonces voy a agregar otra. Entonces, despejando X, entonces aquí sabemos que esto iría para allá a la izquierda y a la derecha. Entonces, y K pasaría a dividir, ¿verdad? Entonces sería P entre 2K. Bueno, mejor de aquí tal vez se ve mejor. Entonces aquí X es igual a, mejor de una vez, P entre 2K más L sub 0. De donde X, de aprovechando esta página si no tengo otra, es igual a P, que es 900 entre 2 por 5000 más 0.3. Al final X nos da 0,39 metros. Y esa sería la respuesta a este problema.